Dios les bendiga, hermanos. Vamos a nuestras Biblias, hermanos. El libro, la carta de Segunda de Pedro, por favor, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Déjeme le doy el versículo aquí, hermano. Versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Voy a leer para usted, hermano, en voz alta. Usted me sigue ahí en voz baja en su Biblia, por favor. Dice segunda de Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues como Él recibió de Dios Padre honra y gloria, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hermana Silvia, me hace un favorzote. Mire, dígale a la hermana Areli Hernández, de los jóvenes, que vaya a la cuna con mi esposa, por favor. ¿Sí? Gracias, hermana. Dice el versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice estos versículos, hermano, principalmente desde el versículo 19 en delante, que tenemos la palabra profética más segura, y eso habla de libros de profecía. En la Biblia tenemos varios géneros literarios, y uno de ellos es la profecía. Por ejemplo, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y luego los 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías, y luego tenemos un libro profético en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Todo eso habla de profecía, y Pedro recomienda que nosotros como cristianos estemos atentos a la profecía. Dice, porque la profecía es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y eso de que el día esclarezca significa hasta que se cumpla lo que está profetizado. Y luego dice el versículo 20, entendiendo primero esto, y esto es lo primerito que tenemos que entender. Dice que nunca, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y que nunca la profecía, ¿ya fue la hermana? ¿Ya, hermana? ¿Ya? Ok. Y que nunca la profecía fue traída, dice, por voluntad humana. Ahora, todos estos versículos tienen muchas palabras claves para nosotros poder entender esto fácilmente. Dice, el versículo 20 dice, entendiendo primero esto. Eso es lo primero que tenemos que entender, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, de la Biblia, es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo interpretar a mi propio antojo y decir, bueno, esto es lo que yo pienso y esto es lo correcto. Esa es interpretación privada. Yo no puedo hacer eso como intérprete de la Biblia. Pero luego dice el versículo 21, porque nunca la profecía, y esto es, todos entendemos la palabra nunca, vámonos.
Nunca es nunca. Nunca ha sucedido. Nunca la profecía o la Biblia o la Escritura fue traída por voluntad humana. Por voluntad humana. Es decir, los seres humanos que escribieron la Biblia no se agarraron ellos por su propia, ahora sí que por su propia voluntad, por su propia decisión, y comenzaron a escribir la Biblia y comenzaron a repartir regaños por todos lados y no lo hicieron así, hermanos, ellos. De hecho, hermanos, hay profetas que ni querían profetizar lo que Dios les estaba diciendo que profetizaran. Hay profetas que se metieron en problemas con las autoridades, como Jeremías, que fue metido en la cárcel a causa de que él estaba profetizando de que el pueblo de Israel se había llevado cautivo. Entonces el rey en funciones de aquellos días, digo, pues tú eres un traicionero a la patria. Tú eres un hombre malo porque tú estás deseando mal a tu pueblo, al pueblo de Dios. Jeremías tenía miedo de profetizar lo que Dios le estaba diciendo que profetizara. Por eso la palabra de muchos profetas es: así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Y esa palabra, así dijo Jehová, como que era como un resguardo para ellos, para que el pueblo no los apedreara, no los linchara. Dice Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o influenciados por el Espíritu Santo. Y así es como nos vino la palabra de Dios, hermanos. Si usted se ha preguntado alguna vez de dónde vino este libro, así es como nos vino. Bueno, vino del cielo, ese es su origen, porque es palabra de Dios. Pero ¿cómo nos llegó este libro? O nos llegó por inspiración divina. Santos hombres de Dios escribieron lo que hoy podemos leer. Y es una de las razones de por qué la Biblia, cuando se aplica al corazón humano, a la mente humana, la Biblia hace efecto, hermanos. La Biblia cambia la mente del ladrón. La Biblia cambia la mente del adúltero y el corazón también, por supuesto. La Biblia cambia, hermanos, las situaciones en los hogares. Cuando en el hogar se le da lugar a la Biblia cambia, transforma todo, si se le hace caso, porque es palabra de Dios. Entonces queremos en esta mañana ver el origen del Antiguo Testamento. Nuestras Biblias ahora están divididas en dos testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero ¿cómo vino? Bueno, ya sabemos que vino por inspiración divina, pero ¿cuál es el origen del Antiguo Testamento? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo decidió? ¿Quién decidió los libros que iban a estar ahí? ¿Quién hace eso? Vamos a ver eso esta mañana, un poco sobre eso. Y hermanos, nada más recordarle, hermano, y darle una tarea. Antes de ir con el texto de memoria, hermanos, la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Le voy a una tarea, hermano, una tarea para la escuela dominical. Apréndase los libros de la Biblia de memoria. ¿Sí, hermano? Si usted ya lo sabe, repáselos como quiera. Le va a servir de recordatorio. Si usted no lo sabe, le va a ser una bendición grande aprenderlos. Pero apréndase los 66 libros de memoria. Ahora, ¿quién se lo sabe, hermano? ¿Usted, hermana? ¿Mi esposa? ¿Hermana también, hermano Leoncio? ¿Hermana? ¿Quién más se lo sabe? Todos los 66. ¿Hermana Pilar? ¿Quién más? A ver, dígame los primeros 5, hermana. Dígame la siguiente división, hermano Leoncio. ¿Qué sigue de Deuteronomio? ¿Sí? A ver, espérenme. ¿Quién más se llama Leoncio aquí? Dije Leoncio, no Leoncia, dije Leoncio. Otra vez, hermano.
Dígalos desde Josué todavía. Esdras. Hasta ahí nada más. Son 12. Luego, ahora sí, ¿quién me estaba hablando? A ver, los 5 libros poéticos. ¿Qué sigue de qué dijo? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego los 5 profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Bueno, miren, el Antiguo Testamento tiene 5 divisiones. 5, eso no lo aclaré, 5 divisiones, que es el Pentateuco, que son los 5 libros que dijo la hermana. Esa palabra penta es 5 y teuco es libros. 5 libros, Pentateuco. Luego vienen los libros históricos, que son 12, que ya dijo el hermano Leoncio, desde Josué hasta Esther. Luego vienen 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios y Cantares. Luego vienen 5 profetas mayores, que es Isaías, Jeremías y Daniel. Y luego vienen 12 profetas menores, que es desde Oseas hasta Malaquías. Esas son las 5 divisiones del Antiguo Testamento. Ahora, todo esto es ya de repaso, ya sabemos eso. Pero queremos ver en esta mañana el origen del Antiguo Testamento. Entonces le encargo también, si usted no sabe los libros, apréndaselos por favor para estarlos, para nuestro propio beneficio, claramente. El origen del Antiguo Testamento. Vamos con el texto de memoria esta mañana es 2 de Pedro 1:21. Madre, ¿me puedes regalar agua, por favor? De tu agua. 2 de Pedro 1:21. Vamos ahí, por favor, hermanos. 2 de Pedro 1:21. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Otra vez, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, una vez más, segunda de Pedro 1:21. Fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Esa es una de las razones de por qué la Biblia nunca se contradice, hermanos. Porque aunque tiene 40 escritores diferentes, en un periodo de 1500 a 1600 años, la Biblia no se contradice, porque atrás de esos 40 autores humanos hay solamente un autor, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, por eso la Biblia no se contradice. Muy bien, ahorita al final, ojalá haya oportunidad para decir el versículo. Entonces, el propósito de esta lección de esta mañana es que conozcamos, lógicamente, el origen del Antiguo Testamento. Que nosotros podamos tener la convicción, hermanos, de confiar a la luz de las evidencias históricas en la protección de Dios para guardar íntegro el origen del Antiguo Testamento. Realmente, hermanos, nosotros debemos de confiar en Dios sobre eso, que Dios tiene suficiente poder para guardar íntegro el origen del Antiguo Testamento. No crea usted, hermano, que el Antiguo Testamento o alguna parte de la Biblia Dios no lo ha, Dios ha guardado todo, man. Dios ha guardado la Biblia de muchos ataques y de muchas alteraciones y de muchas falsificaciones. Dios ha tenido cuidado de eso para que la Biblia nos llegue íntegra a nosotros. Amén. Entonces, después de estas lecciones, después de estas clases, usted va a poder explicar una de las fuentes de manuscritos del Antiguo Testamento con que contamos hoy en día. Ahora,
¿por qué se le llama a la Biblia manuscritos? ¿Alguien puede decirme, hermano? ¿Por qué a la Biblia se le llama manuscritos? Porque fueron escritos a mano. Amén. De ahí viene la palabra manuscritos. Porque la Biblia fue escrita a mano. Algunos se escribieron, hermanos, en piedra. Otros escribieron en arcilla. Arcilla es como barro seco. Tablas de arcilla, de barro seco. Algunos otros escribieron en pieles, en papiro. Papiro era como el papel, hermanos. De ahí viene la palabra papel, de la palabra papiro. Entonces vamos con la introducción esta mañana. Dice: por el testimonio de la propia Biblia o de la propia Escritura, sabemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. Pero la pregunta que trataremos esta mañana de contestar en esta lección es la siguiente: ¿cómo llegó hasta nuestras manos el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que se ha preservado íntegro por más de 2000 años? Ahora, sin duda que ha sido una obra milagrosa de Dios. Eso es la primera respuesta que salta a la vista. Nadie más que Dios ha estado interesado en que este libro se conserve así como lo tenemos, íntegro. Bueno, yo comencé a leer la Biblia hace, ¿qué serán? 30 años, 1986, a la fecha. ¿Cuántos años son? Para el 2006 serían ¿qué? Para el 2026 serían ¿qué, hermano? ¿40 años? 40. ¿Sí? Para el 2026 serían 40 años. Ahora, hermano, desde que yo comencé a leer la Biblia hace 30 y tantos años, la Biblia estaba así, no ha cambiado. Así como yo la conocí, así está todavía. Y ha sido, hermano, durante 40 años ha habido muchos cambios en este mundo. Usted sabe, hermano, si usted también es de aquellos tiempos, sabe cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el mundo, cómo ha cambiado el mundo, ha aumentado la ciencia. Mire, cuando yo me acuerdo que no había celulares, no veíamos ni televisión, porque no había, hermanos, muchas cosas que ahorita hay, en aquellos tiempos no había. Pero la Biblia sigue igual, de hace 40 años. Y así es como se ha venido preservando la Biblia. Hace 100 años, le aseguro que la Biblia estaba igual. Hace 200 años la Biblia estaba igual. Hace 500 años la Biblia estaba igual, hermano. Hace 1000 años la Biblia ya estaba igual. Dios ha preservado la Biblia de una forma milagrosa y maravillosa. Y cuando hubo hombres perversos que dijeron que la Biblia se iba a exterminar, que la Biblia se iba a acabar, ese año que profetizaron que la Biblia se iba a acabar completamente fue cuando nació la imprenta. Y la Biblia fue el primer libro que Gutenberg, quien inventó la imprenta, imprimió. Él imprimió la Biblia y se disparó ¿cómo se dice? El conocimiento de la Biblia y la dispersión de la Biblia. Ahora, ¿cómo llegó hasta nuestros días? Bueno, Dios la ha preservado milagrosamente. Dios ha guardado intacta su palabra a través de los siglos. Pero más aún, Dios, hermanos, ha conservado también muchos otros documentos y objetos antiguos que atestiguan la verdad de la revelación divina. Hay cosas, hermano, que los arqueólogos han descubierto. Hay lugares que los arqueólogos han descubierto. Hace unos años, tal vez usted escuchó la noticia, en una cueva en Qumran se descubrieron rollos, porque la Biblia se escribía antes en rollos. Se descubrieron rollos del libro de Isaías. Y curiosamente, esos rollos decían lo mismo que dicen el libro de Isaías en estos días, en estas Biblias. Decía lo mismo. Entonces, ahora esos rollos fueron escondidos ahí antes de Cristo, hermanos. Pero, hermanos, decían exactamente lo mismo que dice el libro de Isaías ahorita, esos rollos. Entonces, Dios ha encargado de conservar esas cosas ahí intactas. Ahora, si estaba yo mirando un libro que se llama La Biblia y la Arqueología.
No, la Biblia, espérame. Ay, se me va la palabra. Bueno, sí hay datos de Biblia y de arqueología, pero no, yo quería decirle de otro. Lo que estudia las montañas y los valles y, ¿cómo se llama esa materia, hermano? Geografía, perdón, hermano, a mí se me fue esa palabra. La Biblia y la geografía. Y si usted va a la Biblia, hermano, y por ejemplo lee del Mar Muerto, ahí está el Mar Muerto. Usted lee del Monte Sinaí, ahí está el Monte Sinaí. Usted lee del desierto, ahí está el desierto. Usted lee del Mar Rojo y ahí está el Mar Rojo todavía. Usted lee en la Biblia, hermano, de, por ejemplo, de la isla de Patmos, donde Juan el amado recibe la revelación de Apocalipsis, ahí está la isla de Patmos. Usted, hermano, lee vamos a decir, ¿qué más? De el lago de Galilea, el lago de Genesaret, ahí está el lago de Genesaret todavía. El monte de los olivos, el monte de los olivos ahí está. Entonces, hermanos, Dios ha preservado lugares, cosas, hermanos, para, ¿cómo se dice? Para que esas cosas y lugares atestiguen de la veracidad de la palabra de Dios, hermano. Qué bendición es eso. Entonces, hermanos, debemos agarrarnos de todos lados cuando hablamos de la veracidad de la Biblia, porque hay mucha gente que dice que la Biblia no es verdad, que es un cuento, que eso no es cierto, que eso es un invento, que eso es quién sabe qué. No, hermano. Y a veces los cristianos somos engañados y arrastrados por esos malos comentarios de personas que no creen en la palabra de Dios. Pero hermanos, la palabra de Dios es veraz y todo hombre mentiroso, es lo que dice la misma Biblia, ¿verdad? Entonces, punto número 1, los primeros documentos del Antiguo Testamento. ¿De dónde surgen los primeros documentos del Antiguo Testamento? Mire, ahí va la información. Cada escritor sagrado, hermanos, echó mano del medio de escritura usado en su época para escribir la divina revelación. Por eso le digo que algunos, como Moisés, escribieron en piedras, escribieron ¿cómo se dice? En tablas de arcilla o barro. El barro, normalmente el barro, hermano, si usted hace una pieza de barro y la mete al fuego, después a ese pedazo de barro ni el agua le hace algo, porque el barro queda endurecido por el fuego. Y así es como esta gente, hermano, con un cincel, por ejemplo, escribían ahí. En algunos casos tuvo que ser en piedra o arcilla. En otros casos fue en pieles de animales o papiro. Realmente hoy no tenemos los manuscritos originales, hermanos, ya. Pero es decir, los que fueron producidos directamente por los autores sagrados. Es muy probable que en algún museo haya algo, hermanos, pero bueno, es difícil ya encontrar a esas alturas del tiempo los escritos originalitos. Por ejemplo, la piel de jirafa donde escribió fulano tal, o la tabla de arcilla donde escribió Moisés, probablemente ya no esté todo eso. Pero vamos a ver que sí se puede tener tanta confianza en las copias que poseemos como si fueran los mismos originales. Cualquier diferencia que pudiera existir entre nuestra copia y los originales, hermanos, sería meramente insignificante y poco probable. Ahora, veamos cómo llegaron a existir los documentos originales. Primeramente, el Pentateuco, los primeros 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cómo es que esos 5 libros llegaron a existir? Ahora, por milenios, por miles y miles de años, hermanos, esta sección del Antiguo Testamento ha sido llamada por los judíos la Torá. Grábese eso. Esos 5 libros o Pentateuco ha sido llamado por los judíos como la Torá. ¿Qué significa la Torá? Significa la ley de Moisés, así nada más. La ley de Moisés, la Torá. Ahora, ¿por qué significa o por qué es la ley de Moisés?
Sencillamente porque Moisés es el autor de estos 5 libros primeros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés los escribe, puesto que en el propio Pentateuco encontramos referencia a este hecho. Dios habló con Moisés cara a cara. Números 12:8. Vaya ahí, por favor. Números 12:8. Números 12:8. ¿Qué dice, hermano? Números 12:8. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahora, Moisés habla cara a cara con Dios. En Éxodo 24:4, mire cómo Moisés testifica acerca de esto. Éxodo 4:4. No, Éxodo 24:4. Éxodo 24:4. ¿Qué dice ahí, hermanos? Éxodo 24:4. Ajá. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Probablemente, hermanos, en alguna piedra o tablillas de arcilla, no sabemos en qué Moisés escribe todas las palabras de Jehová. Pero de que las escribe, las escribe. ¿Ok, hermanos? Lo que Moisés escribió fue tenido en tan alta estima y reverencia que, mire, cómo testifica Josué de eso. En Josué 1:7, mire cómo Josué lo menciona. Josué 1:7, que dice: gracias, hermano Alberto. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando aquí Dios le está ordenando a Josué acerca de la ley de Moisés, se refiere al Pentateuco, los primeros 5 tomos de la Biblia. Esa es la ley de Moisés. Luego en Daniel 9:11 al 13, miren lo que dice acá. Daniel 9:11. Daniel 9:11. Quien quiera leer, hermanos. Ajá, qué tremendo lo dice ahí, hermanos, Daniel, hermanos. Y habla también de la ley de Moisés, la ley de Moisés. Y siempre, bueno, que en la Biblia usted encuentre eso, la ley de Moisés, la ley o todo eso, se refiere en la Biblia a esos primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice ahí, hermanos, Daniel, que era Daniel 9, ¿verdad? Daniel 9:11. Dice ahí Daniel 9:11. Quiero resaltar esto, hermano, muy interesante. Dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz.
Dice, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Él ha cumplido la palabra. Y ahí en Deuteronomio, de hecho la palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Esa es la palabra Deuteronomio, una palabra con la que no estamos muy familiarizados. Significa segunda ley o repetición de la ley. Porque ahí Moisés otra vez vuelve a hacer un recordatorio a la nueva generación que iba a entrar a habitar Canaán, la tierra prometida. Le hace un recordatorio de toda la ley, de todo lo que pasaron. Y hermanos, así está Deuteronomio. Pero siempre la Biblia, y cuando usted va y estudia en el Nuevo Testamento ya, por ejemplo, los primeros 4 libros que son los evangelios, usted se va a dar cuenta que en repetidas ocasiones Jesús se refiere al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Luego usted va con las cartas de Pablo, y Pablo también hace referencia a la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Y así cada escritor de la Biblia realmente era lo que leían. De hecho, cuando Cristo en Juan 5:39 recomienda escudriñar las Escrituras, se está refiriendo a el Antiguo Testamento y, hermanos, incluyendo lógicamente el Pentateuco. Entonces, estos primeros 5 libros, así es como nos vienen, los escribe Moisés, hermanos, es el que los escribe. Desconocemos si actualmente exista algún escrito de Moisés. Yo creo que no, pero bueno, si existe, pues qué bueno que exista, ¿verdad? Pero lo que sí es lógico y es digno de darle atención es que si no existe ningún documento original ya de lo que tenemos en los 5 libros primeros de la Biblia, Dios se ha encargado de preservarnos esos libros escritos aquí, así como los tenemos. Luego de ahí pasamos a lo que son los 12 libros históricos, la segunda división de nuestras Biblias. Ahora, hermanos, una aclaración sobre esto. No siempre, hermanos, han sido estas divisiones en la Biblia. En diferentes épocas, diferentes pastores han hecho sus propias divisiones para el estudio de la Biblia. Ahora, estas divisiones, por ejemplo, esa de la ley se menciona en la Biblia, pero libros históricos ya no se menciona en la Biblia, no hay una mención, pero así los hemos dividido para un mejor estudio de la Escritura. Ahora, los libros históricos, hermanos, fueron escritos por distintos autores humanos. El material que contienen no fue recibido por lo general a través de medios sobrenaturales, como en el caso de la ley, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Parece que la información fue de estos libros históricos, parece que la formación fue seleccionada bajo la inspiración, lógicamente, del Espíritu Santo, de los archivos de los profetas y los archivos del Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado o el gobierno que había. Por ejemplo, en el libro de Jueces, tenemos las narraciones de los hechos de los jueces, hermano. Por eso el libro de Jueces se llama así. En esos tiempos no había rey en Israel, había jueces. Por ejemplo, Sansón fue un juez, Débora fue juez, ¿quién más fue juez ahí? Otón fue juez, Otoniel fue juez. ¿Quién más, hermano? Jefté, Sansón, ya lo mencioné, Sansón. Jefté fue juez ahí de Israel. Y así hay varios jueces, hermano, ahí en Israel. Y esos jueces, bueno, ellos tenían libros de crónicas, hermano, donde se archivaban todo lo que iba pasando. Era como una historia que se iba escribiendo, hermano, de sus vidas, de sus hazañas, también de sus fracasos, por supuesto. Y luego de ahí brincamos a los reyes, a los libros de Samuel, los reyes. Todo eso, hermanos, por eso es que se llaman libros históricos, porque narran historias, hermano. Ahora, si usted quiere saber historias bíblicas, pues vaya a esos libros y usted va a encontrar historias tremendas, como la historia de Sansón, la historia de David y Goliat, la historia
no sé, de Ruth, de Esther. La historia de Esther está muy fascinante. Bueno, muchas historias muy bonitas donde vemos. Ahora dice, bueno, ¿por qué todas esas historias se escribieron y por qué las tenemos ahora como la palabra de Dios? Porque en todas esas historias, hermanos, si ellos tuvieron la victoria sobre esto, si los actores bíblicos tuvieron la victoria sobre lo que ellos tuvieron la victoria, es porque Dios intervino. Y a esos actores bíblicos no les da temor, ni les da, no sé, vergüenza o lo que usted quiera, de decir que Dios fue el que los ayudó. Y por eso es que para nosotros, aunque sean historias que sucedieron en otros tiempos y que otros hombres estuvieron involucrados en historias, por eso es que para nosotros son de tanta bendición, porque podemos ver ahí la mano de Dios obrando. De ahí pues que en ciertas ocasiones, hermanos, los datos del archivo estatal encontrados en excavaciones difieren o son diferentes en pequeños detalles con los datos que proporciona la Escritura. Pero al final de cuentas viene a ser la misma historia. Ahora, no dudemos que la fuente elegida por el Espíritu Santo sea la más acertada, hermano. Y que el relato bíblico como lo tenemos es el original y el verdadero. Por lo cual, aún los datos históricos y biográficos de la Biblia son verídicos, hermano. Son verídicos. Por ejemplo, la historia de Sansón. La historia de Sansón, hermano, es una historia que actualmente os pudiera ser como muy increíble. Cómo un hombre sin tener nada en su mano pudo despedazar un león. Alguien, hermanos, puede decir, no, es que eso no es creíble, eso no es verdad. Pero ¿sabe qué es lo que lo cambia todo? Que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, hermano. Eso lo cambia todo. El Espíritu de Jehová intervino y fue el que le dio la fuerza a Sansón para poder matar al león. Entonces ahí está el secreto de historias bíblicas, que realmente es Dios quien interviene, es Dios quien da la victoria, es Dios quien se lleva la honra y la gloria, es Dios quien hace las cosas. Luego ahí brincamos a la siguiente sección, la sección poética, hermanos. Tenemos 5 libros de poesía, empezando con el libro de Job. Así está en nuestras Biblias. Ahora, también el orden de los libros, hermanos, probablemente en otras Biblias haya otro orden, pero en nuestras Biblias aparecen así, con ese orden. Se dice, hermanos, que el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Yo he leído comentarios que el libro de Job, que Job vivió, hermanos, en la misma época que vivió Abraham, que Job es contemporáneo de Abraham. Así dicen ciertos comentaristas bíblicos. Pero entonces, ¿por qué encontramos el libro de Job acá muy adelante, ya cuando Abraham ni existía siquiera? Bueno, porque los libros de la Biblia están ordenados de esa forma, les repito, para un mejor estudio de la palabra de Dios. Y si acá están los libros de poesía, pues acá ponen también a el libro de Job. La fuente del contenido para estos libros poéticos, la fuente del contenido para estos libros, fíjese de dónde viene la fuente. Residió en la propia experiencia de los autores. Ahí reside la fuente de la escritura de estos libros, del contenido de estos libros. Reside, hermanos, en la propia experiencia de los autores. Por ejemplo, si usted va al libro de Job, comienza el libro de Job relatando cómo era Job y lo que le pasó, su experiencia de Job, su experiencia que Job vive. Él se queda absolutamente en la miseria, sin nada, pero aún así Job sigue sirviendo a Dios. Y hermanos, es una experiencia tremenda la experiencia de Job.
Entonces, si usted checa, hermano, usted analiza, esa es la fuente de estos libros poéticos. Luego, brincamos al libro de los Salmos, que son 150 capítulos del libro de los Salmos, y otra vez lo mismo. El libro de los Salmos, aunque son himnos que cantó el pueblo de Israel y que aún siguen cantando, pero también son experiencias, como el Salmo 51 es una experiencia que tuvo el rey David cuando él adulteró con Betsabé, y él ahora viene y se arrepiente delante de Dios y hace un cántico de eso, de esa experiencia mala que él tuvo, pero también una experiencia buena donde él se arrepiente y Dios le perdona. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y luego brincamos al libro de Proverbios, escrito principalmente por el rey Salomón. Y hermanos, otra vez, este libro poético de Proverbios narra la experiencia del rey Salomón, las experiencias que él tuvo como hombre sabio, y etcétera, etcétera, y cómo él, bueno, pues sirvió a Dios, y Eclesiastés continúa con lo mismo. También Eclesiastés lo escribe Salomón, hermanos, y también es lo mismo, una experiencia tremenda, cómo Salomón aprendió a ver que todo lo que estaba aquí bajo el sol era vanidad, y nos narra su experiencia también de lo que él vivió. Eso es lo que son los libros poéticos, hermanos. La fuente del contenido de estos libros reside principalmente en la propia experiencia de los autores, los sentimientos, las emociones y las reflexiones de la experiencia personal. Es lo que compone esos libros. Fueron las fuentes que usó el Espíritu Santo para la formación de estos libros, los 5 libros poéticos. Por supuesto que no fue cualquier momento emotivo, sino aquellos momentos en los que el Espíritu Santo dirigió a los autores para que escribieran. Por eso es que no encontramos toda la vida relatada ni de Salomón, ni de David, ni de los hijos de Coré, ni de los hijos de Asaf en los Salmos. No encontramos todo minuciosamente escrito. Solamente fueron momentos en los que el Espíritu Santo dirige a esos autores humanos para que ellos plasmaran sus experiencias, y de esa forma, esas experiencias que ellos escribieron ahora nos sirven a nosotros también para acercarnos a Dios, o para alcanzar también nuestras victorias, sabiendo que Dios está atrás de nosotros para hacernos más que vencedores. Así que a través pues de versos, como es Proverbios, versos, poemas, proverbios y discursos, Dios dio mensajes proféticos, mensajes doctrinales y mensajes de exhortación a su pueblo. Y esto se desprende de pasajes, mire, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Segundo de Samuel 23, 1 y 2. ¿Qué dice? Segundo de Samuel 23, 1 y 2. Segundo de Samuel 23, 1 y 2. Ajá. Dice, ya lo leyó, más gracias. Estas son las palabras postradas de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido ese es Cristo realmente, hermanos, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Tremendo, hermano. Luego tenemos otro ejemplo, Proverbios 1:23. Proverbios 1:23. Miren lo que dice ahí. Proverbios 1:23.
Si se da cuenta usted, hermano, realmente no es Salomón el que está hablando aquí, sino el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Desde el versículo 20 se le llama la sabiduría. La sabiduría, hermanos, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, y pregunta la sabiduría, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Eso lo dice no Salomón, sino el Espíritu Santo de Dios. Os haré saber mis palabras. Entonces, hermanos, qué interesante está esto, hermano, porque realmente es Dios hablando a través de sus escritores o estos santos hombres de Dios, Dios hablando. Bueno, dos ejemplos más. Proverbios 31, por favor, hermano. Proverbios 31, vaya conmigo ahí, nada más. Vemos esos dos ejemplos de cómo Dios usó la profecía para traer su palabra y darnos su palabra. Proverbios, le dije, 31, ¿qué dice, hermanos? ¿Está hablando en lenguas o qué van? Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Ok, hermanos, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía. Y luego ahí sigue la profecía, hermanos, ahí de todo el capítulo 30, pero en casa usted la puede leer esa profecía. Luego 31:1, ¿qué dice ahí, hermanos? 31:1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y bueno, hermanos, así, hermanos, Dios dio mensajes proféticos, doctrinales y de exhortación a su pueblo. Y eso lo podemos ver en estos 4 pasajes bíblicos que hemos leído, que nada más es un ejemplo de cómo Dios, hermanos, usó la profecía para enseñarnos doctrina, para exhortarnos, para animarnos, para enseñarnos cosas. Por ejemplo, Proverbios, hermano, es un libro muy especial porque Proverbios es un libro de consejos, hermano. Nos da consejos. Por ejemplo, detén tu pie de casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Qué consejo tan sabio, ¿verdad, hermanos? Detén tu pie de casa de tu vecino. En otras palabras, no debe andar de casa en casa. Ay, pastor, tanto que me gusta a mí. Pues, bueno, es que es la Biblia la que está diciendo eso, no yo, ¿verdad? Entonces, y así pudiéramos nosotros ver, también hay consejos sobre la crianza de los hijos y infinidad de consejos preciosos, hermano, que realmente es Dios hablándonos y enseñándonos y advirtiéndonos y queriendo lo mejor para nosotros, hermano, porque así es Dios. Amén, hermano. Siempre quiere lo mejor para sus hijos y por eso es que Él usó de todas las formas literarias para escribirnos su palabra y para que nosotros pudiéramos entender su palabra también. Amén. Y la profecía pues no escapa del uso de Dios para darnos su palabra y usa estos 5 libros poéticos desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y aún el libro de Cantares. Y nos faltó, bueno, los libros proféticos, aparte de poéticos, siguen proféticos, pero para el otro domingo, primeramente Dios que nos conceda la vida y poder seguir estudiando
esto. Amén, hermanos. Vamos a repetir el versículo que estábamos aprendiendo hace un ratito, que es segunda de Pedro 1:21. Un texto muy conocido, lo hemos leído y lo hemos repetido muchas veces ya, hermanos. Este versículo no es nuevo para la mayoría de nosotros, pero es la razón de por qué se le hace fácil repetirlo, ¿verdad? Porque usted se familiariza con este versículo, porque lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dice? Es segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Correcto, hermano. ¿Quién me lo puede decir de memoria, hermanos? De memoria. Si ya me lo aprendí, hermano Berardo, adelante. Correcto. Segunda de Pedro 1:21. Muy bien. ¿Quién más, hermanos? Hermana Adriana. Los santos. Correcto. Eh, Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi. Bueno, ¿alguien más que lo quiera decir? A ver, hermanos. ¿No? ¿Nadie más? David. Ahí está ya. Correcto. Hermana Olivia. Amén. Amén. Muy bien, hermana, gracias. ¿Quién más, hermanos? ¿No? ¿Nadie más? ¿Que se lo haya aprendido? Hermana Pilar. Correcto, hermana. ¿Quién más, hermanos? ¿No? Hermano Leoncio. Ok, hermana Fernanda. ¿No se lo sabe? Hermano Javier. ¿Se me duerme, hermano? Sí, hermano, está bien. Ya, hasta ahí eso, hermano. Quería seguirle, ¿verdad? Ok, ¿quién más, hermanos? Que me lo pueda decir de memoria. ¿No? ¿Nadie más? ¿Hermana? Muy bien. ¿Hermana Guadalupe? Correcto. ¿Hermano Charlie? ¿Lo aprendió? ¿Hermana Saraí? No, tampoco. De este lado. ¿Hermano Eduardo? Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Hermano Trini? ¿Se lo aprendió? No. ¿Hermana Tere? Segunda.
por voluntad humana. Correcto. Hermana Irma. Y luego, ¿por qué no me lo dice si se lo saben, hermanos? No, hombre. Dale. Creo que ya voy a hacer un cartelón con los nombres, voy a poner el nombre así. Hermana Irma, hermano Leoncio, bueno, para que me lo digan. Hermana Silvia Velázquez. Así es, correcto, hermano, muy bien. Vamos a cantar un himno, hermanos, en esta mañana. Vamos a cantar un himno para decir los textos de la escuela dominical, hermano. Ya están aquí los hermanos jóvenes e intermedios. Y vamos a cantar el himno número 7, por favor, hermanos. Himno número 7. Este himno, hermanos, es muy, muy bonito. Cuando Dios la sangre ve. Y siempre que cantamos ese himno, a mí me recuerda la historia, hermanos, cuando Moisés puso la sangre en los dinteles de las puertas allá en Egipto, y que el destructor, donde veía la sangre, pasaba de largo y no mataba al primogénito de esa familia. Hermano León, si nos dirige, por favor. Mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo él pagó, ya mis maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos él salvará, como promete así lo hará. Confía, oh pecador, vida eterna.